Bueno, muy buenos días. En la clase de hoy vamos a hablar del prototipo de las enfermedades autoinmunes sistémicas, el modelo que es el lupus eritematoso sistémico. Existen distintos tipos de lupus. El lupus cutáneo confinado a la piel, que es una verdadera enfermedad organoespecífica, pero que en un 5% y hasta un 20%, dicen algunos estudios, evolucionan a un lupus eritematoso sistémico. El lupus eritematoso sistémico propiamente dicho, que es el que nos convoca en la clase de hoy. Lupus inducido por fármacos, hay una lista larga de fármacos que pueden dar lupus-like, y que esto en realidad, por ejemplo, en los fármacos que usamos en autoinmunidad, destacamos a los anti-TNFs. El lupus asociado en el neonato y el lupus eritematoso sistémico durante el embarazo, que es una entidad aparte, ¿verdad? La incidencia y prevalencia de esta enfermedad está determinada tanto por la edad, el sexo y la etnia. Es así que es más frecuente entre los 15 y 55 años, en lo que se llama la edad fértil. No es que no pueda aparecer en menos de 15 años o en mayores de 55, pero es más frecuente en ese grupo etario. Es mucho más prevalente en la mujer, en una relación al hombre de 9 a 1, y tanto la edad en la edad fértil como la mujer se asocian entonces al factor hormonal, se han asociado como uno de los elementos que determinan esta incidencia y prevalencia al factor hormonal. Y también es cierto que es más frecuente y más grave en algunas etnias, como los hispanos, afroamericanos y asiáticos, y esto se ha podido ver en varias de las cohortes internacionales, tanto europeas como americanas. Es así que podemos mencionar uno de los estudios más importantes de la cohorte multiétnica de Estados Unidos, el estudio Lumina, un estudio longitudinal de seguimiento de 635 pacientes que se siguen agregando y que mostró en realidad más que nada los grupos étnicos, los tres grupos étnicos que fueron estudiados mayoritariamente fueron los hispanos, caucásicos y afroamericanos, y que se valoraron las manifestaciones clínicas, la actividad de la enfermedad, el daño acumulado y la sobrevida. Y el grupo, el estudio prospectivo de GLADEL, del Grupo Latinoamericano de Estudio del Lupus, liderado por el doctor Bernardo Poncestel de Argentina, que es un estudio prospectivo de 2 años, de 34 centros de 9 países latinoamericanos y de 1.214 pacientes de hispanos, de tres grupos étnicos principales: caucásicos, afroamericanos y mestizos. Y allí también se valoraron las características clínicas, pronósticas, socioeconómicas, educativas, ¿verdad? Y del acceso a la atención médica. También se valoró el daño acumulado y la actividad de la enfermedad, así como la mortalidad. ¿Y qué concluyeron? Más o menos concluyen los dos lo mismo, que en el grupo del Lumina, el de Estados Unidos, los afroamericanos y los hispanos de Texas versus los grupos de caucásicos y hispanos de Puerto Rico, que eran similares, los afroamericanos hispanos de Texas tenían enfermedad más severa, más nefropatía lúpica, más actividad de la enfermedad y daño acumulado, y más retraso en el diagnóstico. Y la mortalidad se relacionaba con el nivel socioeconómico, la actividad y el daño acumulado. En cambio, en el grupo de GLADEL llegaron a una conclusión bastante similar, y acá la comparación también es entre afroamericanos y mestizos versus caucásicos, es decir, caucásicos versus no caucásicos, es más o menos los dos estudios. Y la enfermedad más grave la tenían entonces los afroamericanos y mestizos, también tenían más nefropatía lúpica y aquí encontraron también más linfopenia, y algunos, creo que los afroamericanos, tenían también más lupus cutáneo discoide. Tenían más actividad de la enfermedad y más daño acumulado y también más retraso en el diagnóstico. Por supuesto que también se vio que los afroamericanos y mestizos tenían un nivel socioeconómico más bajo, y la mortalidad se relacionó con ese nivel socioeconómico, con la pobreza, con la mala cobertura y con el seguimiento. De manera que, como ustedes pueden ver, en las etnias no caucásicas, la enfermedad puede ser, como decíamos, más frecuente, más grave y severa, tienen más nefropatía lúpica, más actividad y mayor mortalidad, y esta mortalidad no solo está relacionada con la enfermedad, sino también con la pobreza o el nivel socioeconómico y algunos de gestión cultural. Pero las diferencias, en realidad, en la presentación
clínica, no solo tiene que ver, como decíamos, con las etnias, sino también tiene que ver con el sexo. Los hombres tienen menos fotosensibilidad, tienen más serositis, un inicio más tardío de la enfermedad y tienen mayor mortalidad. Eso, como les decía en la clase introductoria, la serositis es una forma de presentación en esta enfermedad. Y también en los grupos etarios no frecuentes o no prevalentes, como en los menores de 15 años y mayores de 50 años, también encontramos una diferencia en la presentación clínica. Tienen más un compromiso renal, neurológico y hematológico más grave en los menores de 15 años. En cambio, los mayores de 50 años tienen menos compromiso cutáneo, menos compromiso renal y neurológico, y se presentan más con serositis, con compromiso pulmonar, con artritis y con la asociación con Sjögren o con el parecido a un Sjögren. Y el lupus es una enfermedad de gran heterogeneidad, al punto que algunos autores proponen que no debería ser una entidad o una enfermedad, sino un síndrome. Es una enfermedad inflamatoria, sistémica, que puede afectar, que es lo que le da la heterogeneidad, a cualquier órgano, con variadas manifestaciones, ¿verdad?, clínicas y analíticas y serológicas y varios anticuerpos, y que evoluciona en brotes y remisiones. Y que la causa más importante de mortalidad está relacionada sobre todo con el tiempo de evolución. En los menores, en los que tienen menos de 5 años de evolución de la enfermedad, la mortalidad está relacionada con la actividad de la enfermedad, con la nefropatía lúpica y con las infecciones, con complicaciones del tratamiento. En cambio, en aquellos pacientes que tienen más de 5 años de evolución de la enfermedad, la causa más importante de muerte es la enfermedad cardiovascular, y esto hace que en varios estudios se haya demostrado que el lupus es un factor de riesgo independiente para el desarrollo de enfermedad cardiovascular, que determina una aterogénesis acelerada y que tiene un alto riesgo equiparable a una diabetes mellitus. ¿Ah? Es decir, que tiene más ateromatosis tanto clínica como subclínica, y deberíamos considerarlo como un factor de riesgo independiente, no tradicional, ¿verdad? La importancia del control de los factores de riesgo tradicional y la importancia del control de la actividad y del daño, que es lo que se ha relacionado con la mayor aterogénesis, ¿verdad?, en estos pacientes. Y la patogenia es el modelo, como hablamos en la clase introductoria, donde confluyen los factores genéticos, epigenéticos, ambientales, en un individuo susceptible a la pérdida de la autotolerancia. Dentro de los factores genéticos y epigenéticos, sobre todo los epigenéticos, que son cambios, ¿verdad?, que generan distintos patrones de expresión génica, y que en este caso la hipometilación del ADN, la hipometilación del ADN de los linfocitos T, se asocia a una activación celular inapropiada, y hace que, en conjunto con factores ambientales, virus, la exposición a rayos ultravioleta, factores hormonales, como dijimos, no solo los estrógenos, sino también la prolactina, fármacos, cambios en la microbiota, todo eso confluyendo en un individuo susceptible, ¿verdad?, a la pérdida de autotolerancia, da por el resultado, es una de, digamos, es lo que se propone como patogenia en el desarrollo del lupus eritematoso sistémico. Y como bien dijimos, con respecto a las manifestaciones clínicas, puede afectar cualquier órgano del sistema, y vamos a ir recorriendo. Entonces empezamos por los síntomas generales. Los pacientes con lupus pueden tener astenia, anorexia, adelgazamiento. Es característico que estos pacientes cuenten, ¿verdad?, que cuando la enfermedad, tanto en el debut como cuando la enfermedad está en brote, los pacientes saben que van a brotar la enfermedad cuando empiezan con astenia, ¿no? La astenia es un elemento que nos puede sugerir, es como la antesala a que aparezcan otros síntomas o signos del brote de la enfermedad. Y la fiebre, que si bien puede deberse a la enfermedad autoinmune, siempre, y hasta demostración de lo contrario, hay que buscarle una causa infecciosa, descartar la infección. Y si bien actualmente ustedes van a ver, lo vamos a ver más adelante en la clase, que se le da un puntaje, está dentro de los ítems, ¿verdad?, de los dominios de los criterios de clasificación del lupus, que tiene 2 puntos actualmente. Los autores y los expertos internacionales resaltan la importancia de que eso debe ser solo tomarlo en cuenta como punto para la enfermedad autoinmune, si se descartó en forma exhaustiva la infección. Por tanto, fiebre en el lupus del 1 al 1000
primero es infecciosa y descartado todo esto en forma muy exhaustiva, allí podemos considerarla como atribuida a la enfermedad autoinmune. Dentro de las manifestaciones cutáneas y mucosas hay manifestaciones específicas e inespecíficas, ¿verdad? Que se pueden ver en otras enfermedades autoinmunes, como, en variadas, incluso en otras enfermedades. Estos pacientes pueden tener fotosensibilidad, telangiectasias, livideo reticular, úlceras crónicas cutáneas y también mucosas bipolares, orofaringias y genitales. Pueden tener, que se ve muy vinculado al brote, una alopecia difusa, y a veces predominantemente una alopecia frontal que es el llamado pelo lúpico, y esto muchas veces se relaciona con la entidad de la enfermedad. Y después tenemos las manifestaciones, las lesiones cutáneas específicas de lupus, que es el lupus cutáneo agudo, subagudo y crónico. En el lupus cutáneo agudo es el clásico eritema malar en alas de mariposa que respeta los surcos nasogenianos, que a veces puede generalizarse. El lupus cutáneo subagudo en sus dos formas, anular policíclico y psoriasiforme. Ahora vamos a ver imágenes de esto. Y el lupus cutáneo crónico, tanto en el compromiso cutáneo mucoso como también del panículo del tejido celular subcutáneo, y es característico que cuanto más aguda es la lesión, más superficial es y no deja cicatriz, y cuanto más crónica, más profundo en la dermis y deja cicatriz. Y es así que podemos mostrarles acá el lupus cutáneo agudo, que es este eritema malar en alas de mariposa que respeta claramente el surco nasogeniano. Como les mostraba ahora, este eritema malar que es fotosensible, que ocurre en horas a días, cura sin dejar cicatriz, ¿verdad? Y a veces eso de que no se puede generalizar, sí que se puede generalizar, ¿verdad? Hemos visto algunos casos, quizás no los más frecuentes, pero eso sí que puede suceder. El lupus cutáneo subagudo, que mayoritariamente afecta al tronco y a los miembros superiores en sus dos formas, como la forma anular policíclica o esta forma psoriasiforme, ¿verdad? Es un lupus que se presenta sobre todo, que es una manifestación cutánea, no es la manifestación cutánea específica que se presenta sobre todo en días a semanas y que puede curar con una cicatriz hipopigmentada, como ven acá, esto es les estoy señalando, digamos, la parte no activa, es esa cicatriz hipopigmentada, en cambio, tenemos acá un área activa, que todavía permanece activa, ¿verdad? Estos son pacientes de la policlínica. Y también tenemos el lupus cutáneo crónico, que en la piel tiene las características también de ser lesiones policíclicas que están en la cara, sobre todo, y en la región periauricular. También puede generalizarse, pero no es lo más frecuente, pero tenemos pacientes que han tenido estas mismas lesiones en toda la piel. Y como pueden ver, realmente tiene graves problemas estéticos, y cuando cura, porque es más profundo en la dermis, deja cicatriz y puede dejar una cicatriz atrófica, además de hipopigmentada, como ustedes pueden ver. Además puede comprometer también el cuero cabelludo y dar una alopecia cicatrizal. Ustedes acá pueden ver que esto es lo mismo que sucede en la cara periauricular, y acá está el área activa, ¿no? Y acá están las secuelas de las cicatrices, ¿verdad? De la alopecia. También puede ser mucoso, como se pueden ustedes ver, las lesiones son muy similares a las que se ven en piel, ¿no? Que son palatinas, y increíblemente esto no les duele a los pacientes, son indoloras. Ninguna de estas dos pacientes se había dado cuenta que tenían las lesiones, se las vimos en el examen físico para que tengan una idea. No son las clásicas, ¿verdad?, úlceras orales que al paciente le preocupan porque no duelen habitualmente. Y también el compromiso del tejido celular subcutáneo, del panículo, ¿verdad?, adiposo, sobre todo con compromiso del panículo de una paniculitis lobulillar, donde produce también una atrofia, ¿verdad?, del tejido celular y deja lo que se llama una lipodistrofia o una lipoatrofia. Ustedes lo pueden ver, eso en general también se ve en las áreas donde habitualmente podemos ver las lesiones en el lupus, que son en la cara,
en el tronco y en miembros superiores. Este es el brazo de la paciente, ustedes ahí pueden ver la atrofia o la lipodistrofia, acá pueden ver la lesión que también quedó en la cara de esta paciente, de paniculitis, y acá pueden ver también en el brazo y miren en el glúteo, ¿no? Prácticamente se llevó el glúteo, ¿verdad? Bueno, con respecto a las manifestaciones osteomusculares, osteoarticulares y musculares, estos pacientes pueden tener, la más frecuente es el compromiso articular con una artritis que es intermitente, o sea, verdaderamente tienen un dolor articular inflamatorio, una artritis, pueden tener rigidez matinal, pero en general no es una rigidez matinal significativa, en general no pasa los 15 minutos, y las características de la artritis, que es lo típico del lupus, es que tenga una artritis intermitente, 2 o 3 días de artritis y desaparece, o sea, es decir, no tiene el carácter persistente que ustedes van a ver en artritis reumatoide. Sin embargo, puede haber un porcentaje de pacientes que tengan artritis persistente y en esos, más allá de que pueda ser atribuido al lupus, siempre hay que ir a buscar por importancias terapéuticas, por los riesgos, ¿verdad? Porque la artritis del lupus es no erosiva, hay que ir a buscar cuando la artritis es persistente el solapamiento con artritis reumatoide. Esto amerita no solo serología específica de la artritis reumatoide, sino quizás hasta imágenes, ¿verdad?, que impliquen ver que no haya erosiones y pinzamientos. Si bien esto puede ocurrir, y algunos dicen que un 8% de los lupus tienen artritis persistente, no erosiva, siempre hay que ir a buscar que no se asocie, que no tenga un solapamiento con la artritis reumatoide, que es el clásico rufus o rupus. A su vez, como además del compromiso articular, pueden tener compromiso de los tejidos periarticulares, tenosinoviales, y eso hace que esto genere una artropatía que deforma las articulaciones, pero que no tiene compromiso ni erosión de la articulación, pero es tenosinovial, que es una artropatía además reductible, que es la llamada artropatía de Charcot. También pueden tener miopatías, en realidad no es frecuente, pero puede suceder. No olvidarse que estos pacientes tienen más osteoporosis por el uso de corticoides, en las mujeres con menopausia precoz, la enfermedad renal crónica, tienen menos exposición solar. Y una de las complicaciones que también pueden tener es la osteonecrosis aséptica, fundamentalmente de la cabeza femoral, también por el uso de corticoides y por la asociación con los anticuerpos antifosfolipídicos. Entonces acá les mostramos la artropatía de Charcot, donde en realidad está afectado los tejidos periarticulares, y ustedes ven acá cómo es completamente reductible de una mano a la otra, podemos modificar esas deformaciones, y esto también, si le hacemos apoyar la mano y le extendemos esa mano, desaparecen todas estas deformaciones que ustedes están viendo aquí. Bien, el compromiso sistémico en el lupus, las manifestaciones neuropsiquiátricas, sí que se pueden ver. Existen 19 síndromes, ¿verdad?, neuropsiquiátricos vinculados al lupus eritematoso sistémico, tanto trastornos psiquiátricos como psicosis y síndromes depresivo ansiosos, como compromiso del sistema nervioso central y del sistema nervioso periférico. Si bien el sistema nervioso periférico, a forma de Guillain-Barré, polineuropatías, mononeuropatías, no es lo más frecuente, bueno, se puede ver. Pueden tener cefaleas, migrañas, pueden tener convulsiones, pueden tener un deterioro cognitivo más precoz, síndromes confusionales y accidentes cerebrovasculares, mielitis transversa y corea. Estos tres últimos están fundamentalmente vinculados al síndrome antifosfolipídico. Pero acá hay algo que es fundamental. Cuando existe un compromiso neuropsiquiátrico en el lupus y las enfermedades autoinmunes son las enfermedades del diagnóstico diferencial, como lo habíamos dicho. Por tanto, cuando hay una manifestación neuropsiquiátrica, tenemos obligatoriamente que hacer un diagnóstico diferencial con el resto de las causas que no son enfermedades, que no son autoinmunes, es decir, causas metabólicas, tóxico-carenciales, traumáticas, lesiones ocupantes de espacio. Es decir, que esto amerita abrir el abanico y el planteo diagnóstico propio de la medicina interna para decir esto lo atribuimos al lupus y no hay otras causas que expliquen estas manifestaciones neuropsiquiátricas. Eso grabárselo también. Así como la fiebre tenemos que descartar la infección, en las manifestaciones neuropsiquiátricas debemos descartar todas las otras noxas que pueden ocasionar manifestaciones neuropsiquiátricas y que habitualmente son de planteo en los pacientes que presentan esas manifestaciones, ¿no?
Bueno, la nefropatía lúpica es una de las causas de morbimortalidad. En realidad se ven en un 40-50% de los lupus y se han visto incluso en algunas series con un porcentaje mayor. Pero es una causa de morbimortalidad importante, ¿no? Determina un incremento significativo y es un predictor de tener una nefropatía lúpica de mortalidad. Y esto lo han podido demostrar varias cohortes, la cohorte del Eurolupus de 10 años, de 1.000 pacientes, también la cohorte multiétnica que le mostramos, que hoy hablamos de la Lumina en Estados Unidos, de la cohorte de Lumina, y también la cohorte de Gladel, ¿no? Han podido, digamos, demostrar el aumento, ¿verdad? O la nefropatía lúpica como predictor de mortalidad. El glomérulo es el sector más afectado. Es muy importante destacar que existe una discordancia clínico-histopatológica, es decir, estos pacientes se pueden presentar con alteraciones urinarias persistentes del sedimento, con proteinurias, con micromaturias, pero también se pueden presentar con síndrome nefrótico, un síndrome nefrítico, se pueden presentar con la insuficiencia renal o incluso hasta con hipertensión. Sepan que estas manifestaciones clínicas son discordantes con el hallazgo histopatológico. ¿Qué quiero decir? Podemos tener un paciente con una alteración urinaria persistente y le hacemos la biopsia renal y nos encontramos que es una de las peores nefropatías y clínicamente se manifiesta solo con eso y tenía una nefropatía lúpica tipo 4, una proliferativa difusa. Entonces, digamos que lo importante es tener en cuenta tanto cuando el paciente tiene solo alteraciones urinarias persistentes como cuando tiene la sintomatología florida, renal, que no cabe la duda. Es decir, que porque esto hace y aumenta la importancia que tiene la realización de una biopsia renal en estos pacientes. Es decir, tenemos que biopsiar porque tenemos que saber qué nefropatía es y porque eso nos permite definir la conducta terapéutica según la nefropatía. Y existe una clasificación, ¿verdad? Que va de la 1 a la 6. La clase 3 y 4 son las más temidas y presentan, y hay una diferencia, se realiza un tratamiento que ustedes lo van a ver más adelante, algo distintivo con respecto a la clase 5 y muchas veces tanto la clase 6 probablemente no se trate, pero porque es una nefropatía ya esclerosante y avanzada, pero la clase 1 y 2 muchas veces, si el paciente está estable, se mira el conjunto de manifestaciones, me refiero a las manifestaciones extrarrenales para plantear un tratamiento. Así que fíjense qué importante es ver qué clase tiene, qué tipo de nefropatía lúpica tiene, qué actividad, qué lesiones crónicas tiene, si participa el túbulo, si participa el intersticio. ¿Por qué? Porque esto también habla del pronóstico, es decir, que esto nos permite hacer un diagnóstico, plantear un tratamiento y un pronóstico de la enfermedad, ¿verdad? Y característicamente se pueden asociar la clase 3 más 5, 4 más 5, y además pueden cambiar de clase a lo largo del tiempo, por tanto el seguimiento es importante. Y bueno, acá algunas de las indicaciones de biopsia de la punción biópsica renal, es decir, si tenemos una proteinuria de más de 0,5 gramos día o el cociente PRU-CRU, pero también si esta proteinuria de repente es menor, pero se asocia a un sedimento activo persistente con micromaturia, leucocituria, cilindruria también. Es un criterio para definir una punción biópsica renal, o cuando existe un deterioro inexplicado de la función renal, y obviamente hemos buscado todas las causas, los diagnósticos diferenciales de causas prerrenales, renales y posrenales que puedan explicar el deterioro. Entonces, en ese caso, también es conveniente realizar la punción biópsica renal. Una vez que nosotros sabemos que tiene indicación, siempre tenemos que ver que no tenga una contraindicación, y para eso hay que hacerle una ecografía viendo que tenga los 2 riñones, que ver que la coagulación sea la crasis, permita la punción biópsica renal, que no esté infectado con un urocultivo negativo y que tenga un buen control de la presión arterial. También las manifestaciones hematológicas son muy frecuentes, la anemia de enfermedades crónicas es la más frecuente, pero no se olviden que la anemia hemolítica es el criterio diagnóstico, es una anemia hemolítica habitualmente por anticuerpos calientes, positiva, ¿verdad?
Es importante acá también buscar otras causas de anemia por importancia también en el tratamiento, no olvidarse de los fármacos, ¿verdad? La enfermedad renal, no olvidarse que pueden haber microangiopatías también por el síndrome antifosfolipídico, pero bueno, fundamentalmente si tuviéramos que mencionar, la más frecuente es la anemia de enfermedades crónicas, pero la que es el criterio diagnóstico o es la atribuida al lupus es la anemia hemolítica autoinmune, ¿verdad? Estos pacientes tienen leucopenia, linfopenia y está relacionado con la actividad de la enfermedad. Y también la trombocitopenia inmune, el púrpura trombocitopénico autoinmune, ¿verdad? Asociado al lupus, que cuando comparte con una anemia hemolítica es el llamado síndrome de Evans. También puede haber trombosis por el síndrome antifosfolipídico, y es raro, pero puede haber un síndrome poliadenomegálico, y adivinen qué hay que hacer: realizar el diagnóstico diferencial con procesos infecciosos y tumorales. En las manifestaciones cardiopulmonares, bueno, vamos a resaltar la pleuropericarditis, en realidad, la serositis. Es muy frecuente, como decíamos, que los pacientes presenten pleuritis y pericarditis, que presenten poliserositis, ¿verdad? Y, como decíamos, puede ser incluso la forma de presentación de la enfermedad, y sobre todo en hombres. A nivel respiratorio, el aparato respiratorio, no nos podemos olvidar de las complicaciones del tratamiento, que son las infecciones, que es lo más frecuente que suceda en el lupus. También puede haber una embolia pulmonar vinculada al síndrome antifosfolipídico. Sin embargo, la neumonitis lúpica es rara, no es frecuente, un 4% de los pacientes lo presentan, y aún más rara es la presentación grave con hemorragia alveolar, con capilaritis, ¿verdad? Es más raro, pero puede suceder, pero no es, les decía, frecuente. De las manifestaciones cardíacas se pueden afectar las 3 capas, puede dar una miocarditis en lupus graves, lo hemos visto muchas veces, tampoco es tan frecuente, pero sí que se puede ver. Y la endocarditis Lehmann-Sachs vinculada al síndrome antifosfolipídico, que es una endocarditis trombótica no bacteriana. Destaco en esto es que si bien es no bacteriana, sí que hay que hacer profilaxis de endocarditis, porque no es tan así de que no, antes se decía que no se complicaban con endocarditis infecciosa. Y como decíamos, el lupus es un factor de riesgo independiente de desarrollo de ateromatosis acelerada, por tanto es otra de las manifestaciones, y recuerden que es la primera causa de muerte después de los 5 años de evolución de la enfermedad. ¿Cómo hacemos diagnóstico? Bueno, primero, y es la sospecha clínica, confeccionando un balance lesional clínico, solicitando las serologías inmunes, lo que nosotros le llamamos el fenotipo serológico. Así que es importante el fenotipo clínico y serológico. Buscar que no haya asociación siempre con otras enfermedades autoinmunes, solapamientos y con enfermedades organoespecíficas, y no olvidarse de que hay que hacer el diagnóstico diferencial por compromiso de órgano y globalmente también. ¿Qué pruebas complementarias entonces solicitamos? De las pruebas inmunológicas, los anticuerpos antinucleares, que pueden haber distintos patrones, pero el patrón nuclear homogéneo es característico, que es vinculado al anti-DNA. El anti-DNA, que es un anticuerpo altamente específico de la enfermedad, también es sensible, pero sobre todo específico, y que además no tiene solo un valor diagnóstico, sino también tiene valor de seguimiento de actividad de la enfermedad. El anti-SMIT, que si bien es menos sensible, es muy específico. Los anticuerpos antifosfolipídicos, ¿verdad? Los 3. Y la complementemia como otra valoración inmunológica. Es cierto que hay otros anticuerpos, también se puede ver el anti-RO, el anti-LA, que se asocia al lupus cutáneo y se asocia también al lupus neonatal. También el factor reumatoide se puede ver en el lupus, ¿no? Y aquí tienen entonces la frecuencia, ¿verdad?, de cada uno de los anticuerpos. Como ven, el anti-NA es el más frecuente. Y el correlato entre los anticuerpos y la clínica, ¿no? Como decíamos, es más frecuente el anti-DNA, que tiene alta especificidad, y está relacionado con la presencia de nefritis y de actividad de la enfermedad, así como el SMIT con el compromiso pulmonar y neuropsiquiátrico. Y bueno, como decíamos, hoy hablábamos ya del RO y el LA, relacionada con el lupus cutáneo neonatal y con la asociación con Sjögren, ¿verdad? ¿Qué otras pruebas complementarias? Bueno, debemos valorar la actividad de la enfermedad, además del anti-DNA y el complemento con la BES y la proteína C reactiva, valoración general,
en vistas a que vamos a hacer un tratamiento inmunosupresor, hay que hacerle el cribado de infecciones, ¿no? VIH, serologías virus B y C, cribado de tuberculosis, tener cuidado que pueda haber un VRL falso positivo, no olvidarse de las complicaciones cardiovasculares y buscar el resto de los factores de riesgo tradicionales y una enfermedad órgano específica si corresponde. Y bueno, además hay que valorar la actividad de la enfermedad. ¿Cómo medimos la actividad de la enfermedad o cómo la valoramos? La valoramos obviamente por la clínica, preguntándole al paciente, haciéndole el balance lesional en cada consulta, si tiene nuevos compromisos, si está con astenia, si está con fiebre. Recuerdo que si hay fiebre puede ser la causa del brote, por tanto hay que buscar siempre la causa infecciosa. No se olviden que la fiebre se puede atribuir a la enfermedad a causas infecciosas, pero que además estas dos cosas coexisten. Es muy frecuente que la fiebre, los pacientes con lupus tengan infecciones y por tanto es frecuente que estén en brote y además tengan una infección. O sea que ojo, repito con la fiebre, perdonen que sea insistente, pero bueno, nos han pasado cosas por subestimarla y atribuirla a la enfermedad. El aumento de los títulos o la positivización de los anti-DNA son muy importantes. En general tiene que ser un cambio de más de un 25%, lo mismo que el descenso de complemento en más de un 25%, la aparición de nuevas citopenias, los cambios en el sedimento urinario. Y todo esto, si bien existen varios scores de actividad, que los estudios, bueno, en cada uno de los estudios epidemiológicos se eligen, en la práctica diaria sí que pueden servir, sobre todo para no olvidarse el balance lesional, pero muchas veces el Selena-SLEDAI, que es el score que les vamos a mostrar, tiene la particularidad de que a veces el paciente puede estar activo y dar un Selena-SLEDAI bajo, por ejemplo, en los pacientes que tienen una trombocitopenia inmune. Le da un puntaje de 1 y eso no le da actividad y sin embargo nadie duda que si está cursando una trombocitopenia y tiene un lupus, está activo. Bien, entonces ahí bien que se les pregunta a los pacientes y se les busca y se les calcula, existen, ¿verdad? Calculadores, ¿verdad? De Selena-SLEDAI, y se mide lo que sucedió en los últimos 10 días con las manifestaciones clínicas en 9 órganos o sistemas y las medidas de laboratorio. Y entonces existe un semáforo, menos de 3 no hay actividad, entre 3 y 12 está en moderada actividad y más de 12 está con actividad severa. Ustedes ahí lo pueden ver, cada puntaje que le da cada uno de los síntomas o compromisos en el Selena-SLEDAI, ¿verdad? El Village es otro de los índices de actividad que tiene 97 ítems, es imposible, ¿verdad?, en la práctica diaria, pero sí que en los estudios epidemiológicos lo usan. Y después hay score de daño acumulado, de daño irreversible, en el cual se buscan en 12 sistemas, pero también no olvidarse que este daño no solo es el daño atribuido a la propia enfermedad, sino también el daño generado con los tratamientos. Es decir, que esto es todo lo que carga en la mochila, tanto por su enfermedad como por su tratamiento y por las complicaciones, el lupus eritematoso sistémico, y realmente no tiene mucho valor para la práctica clínica diaria, pero sí que tiene valor para los estudios epidemiológicos. Y una vez que nosotros tenemos un lupus, tenemos que saber entonces cuál es el balance lesional, si ese qué compromisos tiene, esos podemos hablar de qué severidades puede tener la enfermedad, es decir, cuando el paciente tiene manifestaciones sistémicas, neuropsiquiátricas, renales, ¿verdad?, hematológicas, eso ya es un lupus severo, y un lupus leve a moderado es aquel que tiene complicaciones cutáneas, compromisos cutáneos, articulares, o serosos, o serositis, pero que son leves, que no le generan riesgo, ¿verdad?, vital. Y cuando entonces tenemos un lupus, ya sea en el debut o en un brote, siempre tenemos que ver qué pudo haberlo desencadenado, cuál es la causa subyacente. A veces no la encontramos, pero tenemos que pensarla y buscarla. Por ejemplo, como les decía, lo más frecuente son las infecciones, el uso de determinados fármacos lupus-like, el embarazo, ¿sí?, la exposición a rayos ultravioletas, cirugías, el estrés, ¿no? Estos pacientes brotan por estrés, por duelos, por situaciones, digamos, familiares estresantes, mudanzas, etc. Bien,
Entonces, como les decía, esto es un poco el camino que recorremos. Sospechamos el lupus, realizamos el balance lesional clínico y las serologías inmunes, nos planteamos diagnósticos diferenciales, valoramos qué actividad tiene esta enfermedad y qué severidad, como les decía, a ver qué causa puede haber de brote o del debut de la enfermedad, y valoramos la asociación con otras enfermedades autoinmunes. Y en base a todo esto y sobre todo a la actividad y severidad de la enfermedad es que planteamos nuestra conducta terapéutica. O sea, fíjense qué importante es esto, ¿no? ¿Qué hay que transmitirle? Se pueden embarazar las pacientes con lupus, pero hay que planificar el embarazo y hay que ver en qué situación, ¿verdad?, del lupus está. Es decir, que tenemos que lograr que el lupus esté inactivo en los últimos 6 meses, ¿verdad?, tanto desde el punto de vista clínico como humoral. Tenemos que ver qué medicación viene recibiendo la paciente, porque, por ejemplo, hay que cambiarle de inmunosupresor, que son teratogénicos, el metotrexate o el micofenolato. Lo que no se debe suspender jamás es la hidroxicloroquina, porque la hidroxicloroquina es inocua en el embarazo y al suspenderla tenemos aún mayor riesgo, ¿verdad?, de tener complicaciones en el embarazo si intentamos suspenderla. Por tanto, la hidroxicloroquina, que es la piedra angular del tratamiento y que en todos los estudios se ha mostrado como factor protector de daño renal, cardiovascular, de eventos trombóticos, no podemos dejar y de mejores resultados del embarazo, no podemos suspenderla durante el embarazo, ¿sí? Por supuesto, como dice ahí, resolver dudas y miedos, pero también lo que hay que ver es qué fenotipo serológico tienen estos pacientes. Hay pacientes que hay que buscarles determinados anticuerpos que son los que pueden traer complicaciones en el embarazo. Por ejemplo, el anticuerpo anti-RO, porque puede traer un bloqueo auriculoventricular en el feto, y eso hay que hacerle un seguimiento especial con ecocardiogramas fetales, midiéndole el PR a través del ecocardiograma a partir de la semana 20. Digamos que es poco frecuente, pero sí hay que hacerle seguimiento. Así que si está presente el anticuerpo anti-RO, hay que hacer ese seguimiento para hacer un tratamiento precoz y para adelantarse a la complicación. También pueden tener lupus neonatal, o sea que es importante saberlo. Y los antifosfolípidos, ¿no?, que es una de los anticuerpos que mayor genera complicaciones obstétricas, tanto pérdidas de embarazo, abortos, pérdidas de embarazo, preeclampsia, retardo de crecimiento intrauterino. Por tanto, hay que saber si lo tiene y saber si hay que tratarlo, ¿no? Y a lo largo de todos los años, desde el año 1971, se han creado criterios de clasificación. Es decir, yo puedo clasificar, ¿verdad?, en un lupus eritematoso sistémico, repito, son criterios de clasificación que sirven entonces para homogeneizar la población y para estudios epidemiológicos, pero no para, o sea, yo puedo hacer diagnóstico de lupus aún no cumpliendo los criterios de clasificación, esto lo resalto. Pero sí que nos sirve igual esto para la práctica diaria, pero bueno, es importante que sepan esta diferencia que creo que ya la hemos mencionado. Los primeros fueron del año 71, luego en el 97 modificaron los del 82. Los criterios de ACR de 1997 fueron incluso más sensibles y específicos, que son los que ustedes ven allí. Y los previos a los criterios actuales son estos, que son los criterios del SLIC 2012, que debería cumplir 4 criterios de 17, y agrega, ¿no?, que se puede simplemente con tener una nefritis lúpica por biopsia y ANA positivos, ya podía clasificar en lupus. Esto no sucedía con los criterios del ACR de 1997. Y los criterios actuales, que parecen bastante, que son del año, perdón, aquí dice año 2009, pero es año 2019, son criterios en los que son como habitualmente se hacen, como se confeccionan ahora los criterios de clasificación, con la sumatoria de puntajes a los distintos dominios clínicos y dominios inmunológicos. Y ustedes ven cómo la fiebre le da 2 puntos, la importancia del diagnóstico diferencial, y cómo, por ejemplo, tener una clase 3 o 4 de de nefritis lúpica ya le da el puntaje que requiere para clasificar. Ahora bien, antes de aplicar estos criterios, los autores lo que han impuesto es un criterio de entrada, es decir, que tiene que tener anticuerpos antinucleares mayores o iguales a 1 en 80 para recién empezar a aplicar los criterios y a contar dominios, ¿verdad?
Y como bien les resalta acá, son criterios de clasificación, no criterios diagnósticos. Yo puedo diagnosticar un lupus sin clasificar un lupus, ¿verdad? Tienen que tener más de 10 puntos y esos 10 puntos tienen que tener al menos un dominio clínico, es decir, no pueden ser todos criterios inmunológicos. Los puntos, cuando los sumamos en cada uno de las categorías, se pone el puntaje más alto, ¿verdad? De la categoría. ¿tá? Y por supuesto, lo otro que dice es que los puntos se pueden contar si no hay una causa más probable, lo que decíamos, la fiebre, infección, las manifestaciones neuropsiquiátricas, las manifestaciones hematológicas y el diagnóstico diferencial. Y para terminar, entonces, una historia clínica en una paciente de 25 años que tiene antecedentes familiares de enfermedad celíaca en primer grado, una hermana, 2 abortos espontáneos en su historia, una historia de 3 meses de evolución de lesión en cara con la exposición solar, que ustedes la pueden ver allí, dolor en articulaciones de puños y en pequeñas de manos sin rigidez matinal, que evoluciona en brotes y que no es persistente, y que desde hace un año además tiene palidez y cianosis de dedos de manos con la exposición al frío y niega otra sintomatología. Al examen se destaca que está lúcida, normocoloreada, que tiene el eritema malar que respeta el surco nasogeniano, es decir, es un lupus cutáneo agudo, y además tiene un eritema violáceo reticular, que es la libido reticularis. Tiene además elementos claros de artritis, con edema y calor de la segunda y tercera metacarpofalágica de la mano derecha y de la rodilla izquierda. Bien, y en el examen de orina se destaca que tiene una proteinuria aislada de 1,5 gramos por litro y cilindros hialinos. El balance lesional, entonces, en lo cutáneo tenemos un lupus cutáneo agudo, que ya lo mencionamos, la libido reticularis, Raynaud. En lo articular tenemos una poliartritis intermitente de pequeñas, medianas articulaciones de manos y puños. En lo ginecobstétrico, 2 abortos espontáneos, y en lo nefrológico, alteraciones urinarias aisladas, que debemos confirmar si esto es persistente y tenemos que completar el diagnóstico. Digamos, la valoración justamente del polo renal. Entonces, es en el contexto con con este lupus cutáneo agudo, por la edad de la paciente, por las otras manifestaciones extracutáneas que tiene, podríamos decir que, y por frecuencia, podemos decir que tiene un lupus eritematoso sistémico, clínico ya, ¿verdad? Que tiene compromiso cutáneo, articular, con la artritis vieron que es intermitente, probablemente un compromiso renal, y probablemente por la presencia de la libido reticular y si esos 2 abortos espontáneos pueda tener un síndrome antifosfolipídico, ¿verdad? Probable porque no cumpliría criterios aún. Y tiene un Raynaud, Raynaud obviamente es secundario en este contexto, y como ustedes saben, la vedette en el Raynaud es la esclerosis sistémica, por tanto los caminos y los estudios del Raynaud van en busca de que pueda tener una esclerosis sistémica, una preesclerosis sistémica. Por tanto, eso es lo que tenemos que buscar. Pero tiene un Raynaud secundario, puede estar atribuido al lupus, ¿no? ¿Se acuerdan que incluso el fenotipo serológico que se asocia al Raynaud en el lupus es el anticuerpo anti-RNP? ¿Qué diagnóstico diferencial planteamos? Por lo articular, la verdad vamos a alejar una artritis reumatoide y un rufus, pero no tiene una artritis persistente, pero vamos a hacer diagnóstico diferencial. Y por el Raynaud, lo que les decía, la búsqueda de una preesclerodermia, una esclerosis sistémica. Entonces, para eso vamos a solicitar pruebas complementarias a medidas para hacer el diagnóstico diferencial y el balance lesional. Le vamos a pedir el fenotipo serológico, solicitar anticuerpos antinucleares, los anticuerpos específicos anti-DNA, anti-SNP, y también el resto del panel de anticuerpos anti-RO, anti-LA. También los antifosfolípidos. En lo cutáneo es un lupus cutáneo agudo, no requiere confirmación, ni biopsia, ni nada parecido. Solo se biopsia en realidad cuando la lesión no sabemos lo que es, pero en este caso es clarísimo. En lo articular le vamos a hacer el diagnóstico diferencial, le vamos a pedir los anticuerpos específicos, anticitulinados, factor reumatoide y placas de manos y pies y de las articulaciones afectas. A nivel renal tenemos que ver qué es lo que está pasando, entonces le vamos a pedir sedimentos urinarios reiterados, índices de proteinuria, creatininuria, la función renal, el ecoaparato urinario, y probablemente le tengamos que hacer una punción biópsica renal si estas alteraciones urinarias son persistentes. Y recuerden que nos podemos encontrar una nefropatía lúpica tipo 4 y que eso nos va a cambiar todo el tratamiento de este paciente. En lo ginecobstétrico, ahora le vamos a recomendar que hay que planificar el embarazo si tiene deseo concepcional, y le vamos a decir que no es el momento para embarazarse, por un lado porque está en brote, porque recién debutó la enfermedad y porque además
probablemente tenga un compromiso renal, y entonces esas son las cosas que, este, como decíamos hoy en la planificación, el compromiso, los compromisos, si tiene un compromiso severo renal o neuropsiquiátrico, uno le desestimula, por lo menos hasta que no entre en remisión la enfermedad y que no lleve un tiempo prudencial, este, y también la posibilidad de suspender algunos tratamientos para planificar el embarazo. Por el reino le vamos a hacer una capiloscopía y le vamos a pedir anticuerpos específicos de esclerosis sistémica, el anticentrome, el anti-CCL70 y el anti-RN polimerasa 3. Y tendremos que valorar la actividad de la enfermedad con BES, proteína C reactiva, complementemia, el anti-DNA también nos va a ayudar en eso, y podemos calcular el SLEDAI clínico, que en este paciente es de 6, o sea que ya podemos decir que está en brote, que en realidad ya lo decíamos sin el SLEDAI, como ustedes saben, pero además nos falta todo el laboratorio para completar, o sea, solo tenemos los pilares clínicos. Como todo paciente que vamos a tratar y podamos seguramente inmunodeprimirlo, vamos a dar el resto de la evaluación general, serologías virales, factores de riesgo vascular, y en esta paciente, dentro de las enfermedades organoespecíficas, tiene una hermana con enfermedad celíaca, con una enfermedad de primer grado, o sea, un antecedente familiar de primer grado, y entonces le vamos a buscar los anticuerpos de enfermedad celíaca. Esto es muy importante porque muchas veces la asociación con enfermedad celíaca y el hecho de retirar el gluten puede también mejorar la enfermedad. Entonces, mensajes que nos llevamos de esta clase: que el lupus es una enfermedad heterogénea versus si no es un síndrome, que la incidencia y la prevalencia, las manifestaciones clínicas y el pronóstico dependen también de la edad, del sexo y de la etnia, que el balance lesional marca las decisiones terapéuticas, que es importante el diagnóstico diferencial en cada uno de los compromisos y que es importante la planificación del embarazo. Bueno, y muchas gracias. Van a tener la segunda parte de la clase, o sea, vinculada al tratamiento. Mm, tienen una segunda parte que va a ser dictada por otro docente.